Me llamo Tomás Márquez. Fui comisario de la Policía Judicial del Estado en San Luis Potosí hasta 2012. He visto expedientes que huelen a humedad y pólvora, y otros, como este, que huelen a polvo de mina y a silencio. Dicen los archivos olvidados que en octubre de 1999, dos jóvenes de Monterrey, Isabela Torres y Mauricio Quintero, salieron un viernes temprano con una promesa sencilla. Regresamos el domingo por la noche. En la cajuela llevaban tienda de campaña, cobijas, agua, una hielera con hielo que no sobreviviría al sol del altiplano, y una cámara barata para cazar atardeceres. Algunos aseguran que Isabela dejó una nota pegada con cinta en el refri de su departamento en la colonia Mitras. Matehuala, Real de 14, fotos, café de olla. Nada fuera de lo común. Parejas enamoradas han hecho esa ruta desde que las postales de Real de 14 se convirtieron en promesas. La carretera 57 los devoró con su recta interminable. En la radio, antes de perderse la señal, alcanzaron a oír una versión ranchera de Cielito Lindo, y a las 9 de la noche, la hora nacional. Luego solo viento y un zumbido eléctrico de desierto. Según testigos en una gasolinera cerca de Matehuala, compraron 2 botellas de agua, un mapa plegable de San Luis Potosí, de esos que se rompen justo por el doblez, y un paquete de mazapanes. Nadie los vio después. El lunes amaneció sin ellos. Ni llamadas, ni oficina, ni mensajes. Las madres comenzaron a rezar a San Judas Tadeo, a la Virgen de Guadalupe y a cualquier santo con paciencia para escuchar a medianoche. A mediodía, uno de los hermanos de Mauricio llegó al Ministerio Público de la capital potosina con los detalles. Por protocolo el caso se abrió como no localizados. Por humanidad, nosotros lo tratamos como si ya fuera tarde. La primera semana fue un péndulo entre esperanza y rabia. Voluntarios con cuatrimotos y camionetas peinaron brechas hasta donde el desierto les permitía. Un helicóptero hizo 3 vuelos. Yo estuve a bordo del segundo. Recuerdo el sol golpeando el plexiglas, la cabeza pesada, y de pronto ese parpadeo tenue a mitad de una terracería muerta. Eran intermitentes. Las luces de emergencia de un coche. Nos acercamos por tierra. El sedán de Isabela y Mauricio estaba abierto, sin signos de choque ni de violencia. En el asiento del copiloto, un mapa de la zona con un trazo a bolígrafo hacia el poniente, una botella de agua vacía, 2 envolturas de mazapán. En la guantera, un teléfono con batería suficiente pero sin registros de llamadas. Lo que más nos inquietó fue el navegador. En 1999 ya había quien montaba uno barato en el parabrisas. Ese aparato marcaba un rumbo hacia una boca de mina sin nombre, a varios kilómetros, en una ladera olvidada de la Sierra de 14. Lógico. Se quedaron sin gasolina. El tanque seco lo gritaba. Encendieron las intermitentes y quizás siguieron la ruta del GPS buscando sombra, agua o a alguien. Caminamos tras el hilo digital bajo un cielo sin misericordia. El sendero se disolvía por momentos, pero el altiplano siempre devuelve algo si uno insiste. La boca apareció como aparecen las malas ideas, sin anuncio, húmeda y llena de chatarra oxidada. No había huellas, ni cenizas, ni una colilla. La entrada era angosta, tragada por décadas de abandono. Gritamos los nombres. Nadie contestó. Cualquier descenso sin equipo sería una lotería trucada, y aquel día el Ministerio Público no quiso apostar. Registramos el perímetro. Ni mochilas, ni cantimploras, ni bolsa de dormir, nada. Solo el rumor del viento y la intuición de que llegábamos tarde a algo que no sabíamos nombrar. La búsqueda formal se mantuvo activa 5 días más. Luego, como pasa siempre,
Las patrullas volvieron a sus rutas y los expedientes pasaron a la estantería de pendientes. Las familias, en cambio, aprendieron a vivir en el filo. Altaritos con veladoras y fotos en salas modestas, promesas a la Virgen en el santuario de Guadalupe, consultas con abogados que la mayoría de las veces no podían ofrecer otra cosa que fe. El caso se volvió historia de fogón en el altiplano. Una pareja que la mina se tragó. Aquí conviene decirlo claro, no hay fantasmas en los índices del archivo. Solo omisiones, presupuestos cortos y desiertos que no perdonan errores. Durante meses llegaron rumores, que los vieron en un mercado de Zacatecas, que cruzaron a Texas, que huyeron para casarse en secreto. Según los familiares, nada de eso encajaba con Isabela y Mauricio. Dejaron sus mascotas con un vecino y pagado el mes de renta. ¿Quién huye dejando a sus perros con croquetas contadas? Pasó un año. Pasaron 2. En noviembre de cada año, Día de Muertos, las familias levantaban altar con cempasúchil y pan, no porque aceptaran la muerte, sino para recordarle a la vida que seguían esperando. Cuando nos tocaba guardia en la capital, a veces sintonizaba estaciones piratas del altiplano. Entre corridos y comerciales de milagritos para el radiador, siempre había una llamada que preguntaba por los del coche con intermitentes. Nadie tenía respuestas. En 2007, el expediente olía a polvo viejo. Yo ya había pedido mi retiro. Aún así, conservaba una copia no autorizada del sumario. Vicio de viejo policía. Fue entonces cuando sonó el teléfono. Un comandante joven me habló con esa mezcla de prisa y incredulidad. Comisario, 2 chatarreros cortaron una lámina en una mina cerca de estación 14. Encontraron algo. Mejor venga. Conduje hasta la brecha que nace donde termina el asfalto. El aire allí enfría más rápido. Los 2 muchachos, sombreros baratos, manos con marcas de soplete, me contaron que la boca de la mina, antes tapada con basura, ahora estaba sellada con una placa gruesa, apiladas piedras encima, como si alguien hubiera tenido prisa por clausurar algo sin llamar la atención. La placa era buena lana, dijeron. Encendieron el soplete y abrieron un rectángulo, apenas suficiente para pasar un hombro. Dicen que cuando la cortina cayó, salió un aire helado y sin olor, el tipo de aire que solo respiran los años. Uno de ellos metió la lámpara. Primero vio polvo, roca, un cuarto natural sin más muebles que el tiempo. Luego, la luz se detuvo. En el fondo, contra la pared, a una distancia absurda para la vida, había 2 figuras sentadas, ladeadas apenas, como si el descanso se hubiera vuelto estatua. No había sangre, ni caos, ni mensaje. Solo 2 silencios. La policía científica tardó poco en confirmar lo que el corazón ya sabía. Eran Isabela y Mauricio. La ropa, meses convertidos en pellejos de tela. Huesos preservados por la sequedad de la mina. Ninguna señal de pelea, ninguna herida de arma. Lo que sí gritaban los informes, y que me persiguió en sueños, fue otra cosa. Fracturas en ambas piernas, tibias y pies, como si una caída vertical les hubiera arrancado el camino y los hubiera dejado vivos, conscientes y atrapados. Sobre sus cabezas, en el techo de la cámara, un boquete angosto ascendía como una pregunta. Un tiro vertical, un pozo, quizá cubierto arriba con tablas viejas, matorrales o cualquier maldita trampa. Los periódicos hicieron fiesta con el horror. Real de 14, siempre tan fotogénico para fotógrafos de boda y viajeros, tenía ahora su leyenda negra. Pero los archivos, esos que no sonríen ni lloran, decían otra cosa, que entre la entrada sellada con lámina y la caída vertical había un tercero, alguien que conocía pasadizos,
que sabía soldar en medio de la nada y que prefería el metal a la misericordia. No fue una aparición, fue un hallazgo de chatarra lo que nos devolvió a dos ausentes, y con ellos preguntas que dejan sabor a óxido. ¿Quién los vio con vida? ¿Quién decidió que dos intrusos merecían morir a oscuras? ¿Quién selló desde dentro la única salida de aquel cuarto de piedra? Dicen los archivos olvidados que las respuestas, cuando por fin aparecieron, no trajeron paz, trajeron motivo. Los peritos llegaron con ese silencio profesional que uno aprende a respetar. Nadie alzó la voz. Solo medían, fotografiaban, marcaban con gis números en la piedra. En la cámara donde hallamos a Isabela y a Mauricio, el aire estaba quieto, como si la muerte hubiera apagado hasta el polvo. Tomamos temperatura, humedad, dirección del tiro en el techo. Dibujamos un croquis a mano porque, créame, los planos oficiales de esas minas suelen ser mitos. Según los técnicos, las fracturas de ambas piernas eran compatibles con una caída de varios metros por un tiro vertical estrecho. No había traumatismos craneales mortales, ni cortes de arma blanca, ni heridas de fuego. Había, eso sí, marcas de arrastre en el suelo, como si hubieran intentado juntarse después del golpe. Junto a la pared hallamos restos de cera adherida a piedra, velas consumidas hasta la base. Algunos aseguran que la luz los acompañó días, otros que fue solo la ilusión de la retina en la oscuridad. En la entrada principal vimos la lámina gruesa que habían cortado los chatarreros. En el borde del marco quedaron dientes de soldadura, grumos que no mienten. El cordón había sido aplicado a toda prisa, con electrodo común. 6013, dijo un perito, y con poca limpieza. No era el trabajo de un herrero fino, sino de alguien que sabe lo suficiente para cerrar una puerta y largarse. Más adentro, al explorar galerías laterales, encontramos lo que me obsesionó. Un enrejado viejo en una bocamina secundaria, también sellado. Desde dentro, el cordón, las salpicaduras, la dirección del escurrido, todo apuntaba a que quien lo soldó estaba del lado de adentro del túnel. Y si selló desde adentro, tenía otra salida, o sabía orientarse en un laberinto que a nosotros nos tragaba. Dirán que exagero, pero una mina abandonada se parece a una iglesia al revés. Pasillos que llaman, ecos que responden, bóvedas frías. El sacristán de Real de 14, un viejo llamado Esteban, nos miró con lástima cuando le conté. «Ay, comisario», dijo, «esas minas cantan, pero no a cualquiera le enseñan la salida». Yo asentí por cortesía. En mis expedientes cantan solo los culpables. La noticia reventó en periódicos. Real de 14, pueblo de fotógrafos y promesas, amaneció con titulares que lo mancharon de leyenda negra. Las familias de Isabela y Mauricio hicieron lo que hacen las familias cuando ya no hay cuerpo que buscar. Levantaron altares con cempasúchil, pan de muerto, retratos en blanco y negro y lágrimas que no necesitan permiso. En el santuario, además de exvotos, comenzaron a aparecer recados anónimos con chismes y pistas. La mayoría eran basura. Uno, no. Un papel sin firma, mal recortado, decía. Pregunten por Julián C., el de la brecha de estación 14. Vende fierro. Tiene soplete. En los archivos viejos ya había un nombre parecido. Julián Castañeda. Hombre de 50 y tantos, nacido al otro lado de Matehuala, que llevaba años comprando chatarra de las bocaminas y rentando por temporada unos potreros a un ejido. No tenía concesión minera, eso es federal y caro, pero sí relaciones suficientes para moverse sin que lo molesten. Reservado, huraño, anoté en 2001. Suda acero y alcohol, añadí de memoria. Con 2 agentes fuimos a estación 14,
una hilera de casas que resisten el viento. Supimos rápido cuál era su brecha. Una pick-up azul reposaba junto a un jacal con tanque de oxígeno y mangueras. Castañeda nos recibió con un sombrero aplastado y ojos que no se sorprenden. Dijo que no sabía de minas selladas, que él nomás recogía fierro viejo. Dijo, ¿nomás? Con esa O larga de quien miente y reza al mismo tiempo. Lo dejamos por esa tarde. En policía la prisa es buena para las películas. En tierra sirve más el ritmo de tambora, constante. Hicimos lo que la ley manda. Solicitamos orden de cateo. Mientras llegaba preguntamos sin uniforme. Un herrero en Matehuala, don Chuy, nos confió que, a finales de octubre del 99, un hombre de Brecha había comprado varilla 6013, mascarilla, guantes y un par de láminas gruesas de desecho. Pagó en efectivo y sin pedir factura, dijo. Le vi prisa en los hombros. ¿Puede describirlo?, pregunté. Sombrero aplastado, manos viejas. La pick-up, azul. Los tubos de oxígeno los llevaba atrás, bien amarrados. Con orden en mano, volvimos a la Brecha. En la bodeguita de Castañeda hallamos electrodos abiertos, restos de cordones, 2 tanques, oxígeno y acetileno, un soplete con marcas de uso y retazos de lámina con el mismo espesor y porosidad que el marco de la mina. Los peritos se llevaron muestrarios. El hombre de pie hacía de estatua. «Eso no prueba nada», dijo. Tenía razón a medias. La región entera huele a fierro, pero a veces lo que te hunde no es el olor, sino el tiempo. Volvimos a los papeles. Un acta municipal, ya amarilla, mostraba que en 1998 Castañeda había solicitado permiso de cerramiento de accesos a Tiro Viejo por seguridad del ejido. El documento estaba firmado por un suplente de un suplente, de esos que estampan rúbricas a cambio de no hacerse cargo. Por seguridad del ejido. Ese argumento es una navaja de doble filo. Nadie quiere niños cayendo a un pozo, pero tampoco se cierra con alguien adentro. Fuimos por testigos. El güero, Lozano, comprador de chatarra, juró que vio, allá por 2000, una salida tapada con reja dentro de una galería y que el cordón estaba raro, como al revés. Un caminero recordó haber oído a Castañeda maldecir a los cholos que se meten a robar. Un ejidatario fue más lejos. Dijo que a los metiches había que enseñarles respeto. Algunos aseguran que Castañeda se creía dueño de todo lo que tocaba el viento en ese cerro. Según otros, nomás tenía miedo a demandas y decidió clausurar entradas antes de que la tragedia materializara abogados. Yo, que he visto más cobardías que maldades, pensé en otra palabra: ensañamiento. Mientras los peritos cerraban sus dictámenes, composición del metal, coincidencia de electrodos, orientación de cordones, yo visité el santuario. No por fe, sino por hábito. Ahí se junta la gente que sabe. Padre Andrés, párroco de Real de 14, me recibió con café de olla y esa mirada de quien escucha más de lo que habla. Le conté lo del enrejado soldado desde dentro. Él suspiró. Si alguien soldó por dentro, es que ese alguien conocía otra salida, o entró acompañado. No lo dije en voz alta, pero la segunda opción me atormentó. Que Isabela y Mauricio no cayeron por accidente, que alguien los guió o los persiguió hacia el tiro. «Hay otra cosa», añadió el padre. «Dicen los muchachos que Castañeda de vez en cuando se internaba 2 días, que llevaba lámparas y que volvía con costras negras en la ropa, polvo que ni el agua se lleva. Quien camina subterráneo aprende el mapa en los pies». Con esa intuición pedimos otro cateo. Esta vez, no solo la bodega, también un cobertizo en un cañoncito cercano. Dentro, hallamos 2 planos garabateados a lápiz, sin títulos, círculos, flechas, medidas aproximadas de galerías.
En una esquina, una nota. Tiro chico, no pisar tablas. El dibujo, aunque infantil, coincidía con lo que vimos, un tiro vertical estrecho sobre una cámara amplia. Si el mundo fuera justo, ahí se habría acabado todo. El mundo no lo es. Castañeda siguió negándolo. Dijo que los planos eran de antes, que en 1999 él no andaba por ese rumbo, que la lámina la compró para tapar chivos. A falta de confesión, nos quedó el puñado duro, pruebas materiales, testimonios dispersos, contexto. El Ministerio Público reclasificó el caso. Homicidio calificado por omisión y por crear una situación de riesgo mortal. El término jurídico es frío. La escena no. Alguien cerró con fierro la única salida de 2 heridos a oscuras. Cuando lo detuvimos, la noticia corrió como chisme bueno. En la plaza de Real de 14, frente al portón, se juntó la gente. Unos pedían linchamiento. Siempre hay quien ama la justicia rápida. Otros dudaban. ¿Y si nomás cerró sin saber? ¿Y si ya estaban muertos cuando soldó? ¿Y si nadie cae por accidente a un tiro chico? Esa última pregunta se quedó flotando. Los peritos concluyeron algo que a mí me dejó helado. En el borde del tiro, arriba, había restos de tablas podridas y de alambre. Un puente improvisado, quizá, que con el tiempo, o con un pie mal puesto, cede. No es prueba de trampa deliberada, pero tampoco una casualidad inocente. El dictamen fechó la caída en ventana amplia, días después de la última vez que se los vio en la gasolinera. El sellado con lámina principal, en cambio, mostró óxido más joven, de meses o pocos años después. Eso abrió otra hipótesis terrible, que el cierre total de la boca principal pudo ocurrir cuando ellos ya no podían caminar, que el enrejado interior, el que vimos soldado desde dentro, quizá había sido clausurado mucho antes, como parte de una estrategia de control de entradas. En Román Paladino, Castañeda convirtió un cerro en su territorio, cegando bocas a conveniencia. Hubo una audiencia inicial. El juez, con toga que siempre da frío, escuchó lo necesario para vincular a proceso. La defensa pidió tiempo, alegó que todo era por seguridad del ejido. La frase volvió a la mesa como un rezo cínico. Mientras tanto, las familias pedían algo que la ley no otorga: una explicación que cure. En noviembre, Día de Muertos, los altares de Real de 14 se llenaron de historias que no nos sirven en tribunal, pero sostienen pueblos. Algunos aseguran haber visto a un hombre tapar entradas de madrugada. Según los testigos, una pick-up azul subía con lámparas, bajaba con lámina. Dicen los archivos olvidados que el ejido aprobó por costumbre lo que no entendía por escrito. Yo caminé entre veladoras y pensé en las 2 velas consumidas en aquella cámara. No supe si las encendieron ellos o su asesino. No puedo jurarlo, pero créame, en el desierto la culpa se pega a la piel como el polvo. Y hay polvos que ya no se van. La segunda mitad del expediente se armó sola. Recepciones de material, facturas en efectivo de 1999 a 2001 en la ferretería de Matehuala. Testigos que confirmaban la compra de lámina calibre grueso y varilla 613. Planos a lápiz con advertencias sobre un tiro chico. En la bodega, restos de soldadura que coincidían con los grumos del marco cortado por los chatarreros. Un mosaico que no es una fotografía, pero sí un espejo. Faltaba una pieza, el motivo. A veces la ley lo pide para dormir tranquila. Nunca hay un motivo que compense 2 vidas, pero los hay que explican la fría decisión de cerrar con metal. Con Castañeda fue una mezcla: control, miedo a demandas, desprecio por los metiches. En una entrevista grabada, soltó una frase que, a mi juicio, lo delata.
Si uno no cierra, se llenan de cholos, luego a ver quién responde. ¿Había gente herida dentro cuando soldó? No sé, dijo. Yo no meto las manos. Esa no es una negación, es una renuncia. Cuando lo sacaron de la audiencia, un muchacho le gritó: ¡Asesino! Castañeda no volteó. Tiene la mirada del que aprendió a no pedir ni dar. Yo lo vi subir a la camioneta oficial y supe, no por fe, por oficio, que el resto sería papel y paciencia, y que el papel, a veces, pesa más que la lámina. No sé qué paz da a las familias un nombre propio como responsable. Sé, en cambio, lo que hace con los pueblos. Los divide en era de antes y era de después. En Real de 14, desde entonces, los turistas siguen tomándose fotos. Las novias se casan en el templo, los niños corren en la plaza. Pero si uno se detiene, oye otra banda debajo de la tambora, una canción más baja, la mina que canta. No miento. En mis oídos esa canción tiene 2 notas fijas, Isabela, Mauricio, y un rasgueo metálico, el de un soplete cerrando para siempre una salida. El expediente cambió de olor cuando pasó a manos del tribunal. Dejó de oler a mina y comenzó a oler a tinta fresca, a copias certificadas, a bolígrafos que se quedan sin tinta en la peor línea. El Ministerio Público armó su teoría sin adornos. Julián Castañeda conocía las galerías, soldó cierres por seguridad, sí, pero lo hizo desde dentro y sin verificar si había personas heridas o con vida. Al cerrar, creó una situación de peligro mortal que derivó en la muerte de Isabela Torres y Mauricio Quintero. Yo, ya retirado, asistí como simple oyente. Me senté atrás, donde los murmullos parecen viento. A un lado, las familias, al otro, curiosos de Real de 14 que iban y venían como si el juzgado fuera la plaza un domingo. Afuera, ambulantes vendían gorditas de horno y café de olla. Adentro, el juez pedía orden, silencio en la sala. Primero desfilaron los peritos, con láminas, fotos, mediciones. Explicaron que los cordones de soldadura del marco de la entrada principal, la que cortaron los chatarreros, coincidían en tipo de electrodo y en firma con los restos hallados en la bodega de Castañeda. Hablaron del enrejado interior con cordón puesto desde dentro, de la dirección de las salpicaduras, del escurrido que no engaña. Describieron el tiro vertical, el puente podrido de tablas y alambres, las fracturas en tibias y pies compatibles con caída. La ausencia de trauma craneal mortal. Las velas consumidas en la cámara. La ciencia no acusa, pero señala. Luego, el Ministerio Público presentó a don Chuy, herrero de Matehuala. Confirmó la venta de electrodos 6000 a 13, mascarillas y láminas calibre grueso a un hombre de sombrero aplastado a finales de 1999. Pagó en efectivo y con prisa, dijo. El Güero Lozano, comprador de chatarra, narró haber visto una reja rara, como soldada al revés, dentro de una galería años atrás. Un ejidatario recordó frases de Castañeda. A los metiches hay que enseñarles respeto. Las frases desnudas pesan. La defensa se aferró a una idea: seguridad del ejido. Afirmaron que las minas son trampas abiertas, que cada temporada algún animal o algún curioso cae, que Castañeda cerraba accesos para evitar tragedias, que no hay prueba de que supiera de personas adentro al momento de soldar. Añadieron que el sellado principal pudo realizarse meses o años después de la caída, cuando probablemente ya no había nada que hacer. En su narrativa, Julián era un huraño, sí, pero también una especie de guardia rústico del cerro. El juez los dejó hablar. La ley necesita escuchar incluso a la soledad con sombrero. Pero el Ministerio Público volvió con un martillo suave. Los planos a lápiz incautados,
con círculos, flechas y la nota: tiro chico, no pisar tablas. La defensa alegó que los garabatos eran de antes y sin relación. No era una bala de plata, pero sí la huella de un hábito. Quien dibuja salidas y advierte sobre tablas podridas conoce la trampa, y quien la conoce sabe dónde y cómo cerrar. Se habló de dolo eventual y de omisión con resultado mortal. Palabras frías, sí, pero útiles. A mí me importaba otra: tiempo. Nadie pudo decir con exactitud cuántos días sobrevivieron Isabela y Mauricio en la oscuridad. Los peritos, gente prudente, acotaron: con heridas en ambas piernas, deshidratación y frío, la vida se acorta a días. Nada que consuele, todo que acusa. Las familias declararon con los ojos más que con la boca. No pidieron milagros, pidieron que el Estado les devolviera un verbo en pasado: enterrar, llorar, cerrar. La madre de Isabela llevó un listón morado atado a la muñeca. El padre de Mauricio agarraba el rosario con una mano y con la otra el respaldo de la banca, como si se hundiera. Hubo un momento en que la sala se heló. Fue cuando reprodujeron un fragmento de la entrevista en que Castañeda dijo: «Si uno no cierra, se llenan de cholos, luego a ver quién responde». El Ministerio Público preguntó: «¿Y si había heridos adentro?». La respuesta quedó en la cinta: «No sé, yo no meto las manos». No es negación, es renuncia. Y la renuncia, cuando la salida es una lámina y no un misterio, pesa. El padre Andrés no subió al estrado. No era testigo de hechos, pero yo lo encontré a la salida. Me dijo despacio: «Comisario, la gente viene a pedir milagros. La justicia no hace milagros, a veces apenas endereza un centímetro». Asentí. Hemos aprendido a vivir con veredictos que apenas inclinan la balanza. Llegó el día de la sentencia. El juez leyó largo, sin prisa, como quien se pasea por un cerro con espinas. Reconoció la peligrosidad intrínseca del lugar, la omisión de señalización, la clausura sin protocolo, la soldadura desde dentro en una de las salidas, el control fáctico que Castañeda ejercía sobre accesos y materiales. Subrayó que no se acreditó una agresión directa. No hubo disparos ni golpes, pero sí la creación consciente de un escenario de muerte al impedir la fuga de dos personas en situación crítica. La conclusión en términos de calle fue clara: culpable de homicidio por crear y mantener una situación de riesgo mortal. Pena: 18 años de prisión. Además, reparación del daño material simbólica. La vida no se repara con pesos, y obligación de colaborar con autoridades para señalizar y abrir accesos no seguros en el área que frecuentaba. El hombre oyó sin pestañear. No pidió perdón. Solo apretó la mandíbula como quien muerde un clavo. ¿Basta una cifra para dos nombres? A la ley le basta. A las madres, casi nunca. Aún así, la sentencia abrió una puerta para los vivos. Por fin, velorio. Por fin misa con nombres, no con categorías. En Monterrey una parroquia de barrio se llenó con fotos ampliadas. Isabela riendo con el viento. Mauricio sosteniendo un café. En Real de 14, la plaza guardó silencio una noche entera, y los chatarreros, esos muchachos del soplete, llevaron flores sin decir palabra. El Estado, torpe pero perseverante, volvió después con brigadas a colgar letreros de peligro, tiro abierto, a poner mallas en huecos, a pintar cal en piedras que, de tan iguales, son todas trampas. No alcanzó para todo, nunca alcanza. Pero hubo algo nuevo: mapas comunitarios con puntos rojos, hechos por los ejidatarios, los guías, los mismos curiosos que antes se internaban sin lámparas. La mina no dejó de cantar, ninguna lo hace, pero se escuchó menos fuerte. Yo me quedé con un objeto pequeño,
una lupa barata que usábamos en la judicial para leer firmas difusas. Con ella revisé una última vez los exvotos del santuario. Pinturas chuecas que agradecen milagros. Gracias por salvar a mi hijo del tiro. Gracias por la lluvia. Gracias por el regreso de mi marido. Un pueblo aprende a agradecer todo lo que no entiende y a exigir, poquito a poco, lo que sí. Señalización, protocolos, respeto por la vida. Algunos aseguran que Isabela y Mauricio se miraban cuando se apagó la última vela. Otros dicen que alguien les alcanzó una luz. No hay prueba. Lo único cierto está en las piedras. 2 marcas de zapatos arrastrados hacia la pared y cera adherida en toques pequeños, como si las manos temblaran. La intimidad de la muerte no es nota periodística. A veces ni la familia la quiere. Yo, que no soy poeta, siento que 2 jóvenes se sentaron a esperar y que del otro lado de la lámina alguien decidió no escuchar. El cierre del caso trajo pequeñas consecuencias que no salen en los diarios. Un guía local organiza ahora recorridos con linternas, cascos y un discurso sobrio sobre lo que no debe hacerse. Los hoteles incluyen en sus folletos una página de seguridad. Las novias que llegan a casarse en el templo dejan, junto al ramo, una vela por los que no volvieron. En estación 14, donde el viento aprende todos los nombres, el jacal de Castañeda quedó vacío. Nadie lo quiso rentar, nadie lo quiso quemar. A veces el desierto hace lo que no puede la justicia, borra. Me preguntan a veces por qué guardé, y aún guardo, una copia del expediente. No respondo con discursos. Les enseño 2 fotos, el coche con intermitentes en la terracería y la cámara de la mina con 2 sombras sentadas. Entre ambas hay 8 años, un soplete y la decisión más larga del mundo. Cerrar. Ese verbo me sigue. Lo oigo cuando pasan trenes por la madrugada. Lo oigo cuando el viento pega en la puerta de mi casa en la capital. Lo oigo en el metal de un portón que alguien cierra no más tantito. No hay fantasmas en mis archivos. Hay errores con apellido y culpas que se oxidan sin caerse. Si me obligan a elegir una moraleja, y no es oficio de policía dar moralejas, diría esta: los lugares aprenden los nombres de quienes faltan, los pueblos aprenden, tarde, a nombrar el peligro. El Estado aprende, a golpes, a no cerrar sin mirar. Y la tierra, por más santos y rezos, sigue siendo tierra. Guarda lo que le meten y lo devuelve cuando quiere. Un último detalle para los que buscan consuelo en fechas. Las familias de Isabela y Mauricio colocan cada 2 de noviembre 2 velas en el santuario de Real de 14. Una por cada nombre. La vela de Isabela suele temblar más. La de Mauricio dura callada, pareja. Pura sugestión, quizá. Algunos aseguran que la mina sopla cuando cae la tarde. Según los testigos, es solo el viento. Dicen los archivos olvidados que hay sonidos que aprendemos a llamar por su nombre, porque no soportamos llamarlos por el de quienes se fueron. Y si me preguntan si la justicia llegó. Llegó en forma de papel, de años numerados, de un hombre que vio cerrarse tras de sí una reja que esta vez no podía soldar por dentro. No sé si eso consuela. Sé que, al menos, abrimos la puerta que había que abrir. La del duelo. Las demás, las de la mina, que las mantengan visibles, con malla, con letrero, con memoria. La oscuridad de entonces no la vamos a desandar, pero a veces basta con encender una luz donde antes hubo una lámina.